Seguramente has oído hablar de los ETFs, un vehículo de inversión que provee máxima diversificación a bajo costo. Pero ¿sabes exactamente qué es? Hoy te lo explicamos. Entonces, tal vez antes de empezar, Majo, ¿qué sabías tú de los ETFs antes de meterte en este mundo? Muy poco, prácticamente nada. No tenía ni idea. Yo escucho muchísimos podcasts Mm, y, y de vez en cuando mencionaban como que tienes que invertir en ETFs, ETFs, o sea, siempre, pero nunca. Y además, bueno, en mi entendimiento era como, bueno, son personas de Estados Unidos hablando de eso, debe ser algo de Estados Unidos. Mi ujú. mente dijo, ok, check out, no es para mí, entonces como que no le puse muchísima atención, cuando tal vez debería haberle puesto atención mucho más temprano. Sí, sí, súper. Creo que es algo que en algún lado vi alguna vez como un diagrama de la trayectoria de un inversionista y es como un descubrimiento, sabes que no sabes nada, de ahí encuentras algo y estás como, wow, súper maravillado. Mm. Después baja ya, te parece todo demasiado complejo y ahí estás en un punto medio donde ya te decidiste por hacer algo. Y creo que esa también fue mi experiencia con los ETFs, que cuando por primera vez los conocí fue como esto es increíble, es demasiado bueno para ser verdad. De ahí se complicó. Y bueno, ahora ya es más de la vida cotidiana, pero... Ok, ¿qué es un ETF? Hemos hablado en nuestro blog, no creo que hemos hablado en el podcast, pero un ETF básicamente es un fondo público ah, de inversiones pasivas, de cierta forma. Entonces, es una canasta de activos. En vez de ser solo una acción o un título de una empresa en particular, es un fondo. Entonces, al comprar un ETF, compras una participación en un montón de empresas, ¿no? Entonces, es como una canasta. Y tienden a ser de bajo costo, ah, y se los llama pasivos porque de cierta manera siguen un índice. Entonces aquí ya se empieza a abrir un poco el panorama porque hay que explicar qué es un índice, pero Ajá. básicamente un índice es una lista, de cierta manera, que detalla todas las empresas que son parte de un sector de la economía, una geografía o alguna industria en particular, ¿no? Entonces podemos tener un índice de todas las empresas de petróleo, por ejemplo. Y podría haber un ETF que sigue ese índice. Entonces, al invertir en ese tipo de ETF, por ejemplo, estaríamos de cierta forma siguiendo o invirtiendo en empresas de petróleo. Hay índices de países, ¿no? Todas las empresas de Latinoamérica, toda Europa, y uno de los índices más conocidos es el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es otro índice ahí. Sí, me parece que está todo súper claro. Yo creo que ese ETF de Vanguard es el que yo había escuchado, tal vez porque ellos hacen bastante propaganda, tal vez como porque es el más común, Ujú. justamente por ser las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces es como, no sé, básico. Uno escucha de él de aquí por allá. Y sí, creo que lo explicaste súper bien. Cuando inviertes en un fondo, o sea, en un fondo público como un ETF, estás invirtiendo en muchas acciones diferentes. O sea, todo tu dinero se está repartiendo en este fondo, digamos, de Vanguard, en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. No inviertes en una sola cosa, eh, va a cambiar, o sea, si estas 500 empresas cambian porque la número 15, o bueno, si son 500, la número 599 se convierte en la 600, me imagino pues que va cambiando y vas invirtiendo simplemente en lo que esté así, es como automático. Se Exactamente. invierte en lo que dijo que iba a invertir. Exactamente, y eso es un poco, bueno, de cierta manera hay traders que tratan
de sacarle ventaja a eso, ¿no? Porque si tú sabes que una empresa está en el puesto 520 y tiene chance de entrar al top 500 básicamente, sabes que va a haber un montón de todos los fondos, todos los ETFs y todo, cualquier otro fondo que de alguna forma trate de seguir ese índice va a tener que comprar esa empresa si es que pasa ese ranking, ¿no? Y se vuelve parte de las 500 empresas, entonces de cierta manera tú sabes que va a haber demanda y puedes tratar de comprar antes y estás jugando ahí apostando a que pase o que no pase, entonces no es algo que recomiendo, pero sí, o sea, básicamente si la empresa sale de ese índice, entonces los fondos ya no lo tienen y tú no tienes que hacer nada. Esa es la gran ventaja. O sea, tú estás ahí invertido pasivamente y eso es una de las grandes virtudes de esto, es que tú no tienes que estar encima de todas estas noticias y tratando de tú recrear la lista manualmente y viendo cómo están las empresas y todo esto, sino tú solo compras básicamente una participación en el fondo. Eh, Otro índice famoso es el Nasdaq, por ejemplo. Ese es un índice de empresas de tecnología. Entonces, están las empresas de tecnología y vas a ver Google, Apple, Facebook, todas esas empresas están en este índice y hay algo curioso es que hay más índices que empresas. Mm, eso no lo sabía. Sí, entonces es que puedes cortar el pie de tantas maneras que de cierta forma hay más de ese tipo de sets de cosas que las empresas en sí, ¿no? Entonces puedes tener las 500 empresas de Estados Unidos más las 500 empresas de Europa o no sé, los bonos de los países africanos. Mm. Entonces hay más formas de cortar el pie básicamente que pie en sí. Entonces, Yo te hago una pregunta ahí. Entonces, ¿quién decide cómo se corta el pie? ¿Y quién maneja? O sea, porque al final decimos es pasivo, pero no es gratis, ¿verdad? No es que te pones ahí, igual tiene que haber un manejo de un fee de algo o alguien que está manejando el fondo al que decidiste aportar tu dinero. sí, es una súper buena pregunta y creo que ahí es un tema medio filosófico porque esta idea de que es pasivo o no pasivo es como tú dices, ¿no? Alguien tiene que decidir estas reglas y eso de cierta manera es algo abierto, ¿no? O sea, pueden decidir por qué no las 501, por qué no 400, las 400 primeras o las 300 primeras. Entonces, sí, de cierta forma puede ser un poco arbitrario. Hay, ¿quién hace este S&P 500? Es Standard Poor's, que es de esta casa que tiene, como decir, una casa de valores muy antigua y es arbitrario. ¿Por qué no 553? No hay razón, la verdad. Solo alguien dijo, son las Hace mucho 500. tiempo son Ajá. 500. Son las 500 y son las 500. Entonces, creo que es un buen tema para otro episodio, ¿no? Hablar de qué realmente es pasivo, qué realmente es activo. Pero tú podrías tener tu índice de personalizado, decir de alguna forma, ¿no? Entonces, si tú eres un gestor de un fondo y tú vas a hacer un índice especial y tú empiezas a implementar esta estrategia, mucha gente diría, ah, eso es una estrategia activa, tú estás eligiendo, tú estás implementando un criterio de cierta forma arbitrario, pero eh, sí, o sea, creo que eso se presta mucho, mucho debate de qué es pasivo, qué no. Um, pero en cuanto a los costos, sí hay un costo. Eso es una súper buena pregunta y más bien tal vez les podemos mostrar aquí un poco cómo se ve esto. Entonces les vamos a mostrar
eh, cómo se ve esto en la vida real. Y para los que nos escuchan solo en versión audio, básicamente estamos viendo en pantalla ahorita el ETF de Vanguard que sigue al índice del S&P 500, Y básicamente. esto lo estamos viendo para que sepan en la página de Vanguard directamente. Si solo pongan Vanguard S&P 500 en Google y es lo primero que les sale ahí. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es básicamente mostrándoles under the hood qué realmente, cómo está compuesto esto, cómo se ve. Y aquí de entrada ya nos salen algunas cosas interesantes como lo que se conoce como el expense ratio. Y es cuánto tú pagas por invertir en este producto. Entonces, si tú estuvieses con un gestor de fondo activos, normalmente te cobran 1% de management fees o tiene un expense ratio este fondo. Entonces, no, esos precios pueden variar, pero por hacer algo sencillo, digamos que inviertes $100, si te cobran 1%, es decir, que $1 se va al gestor por darse el trabajo de comprar las cosas, mantener el fondo, hacer el reporting que tiene que hacer, el compliance, toda la parte legal y contable para que todo el fondo funcione bien. Básicamente te cobra, digamos, 1%. Eso en finanzas se considera como algo súper costoso, ¿no? 1%, 2%, eh, en 30 años resulta Parece ser... poco. Y lo hablamos en la temporada pasada, parece Mm, súper poco, pero a largo plazo, porque cuando uno invierte, uno está invirtiendo no por 3 días, no por 10 días, sino uno está invirtiendo por años y años y décadas y ujú, 1% o 2% se convierte en miles de dólares que claro. estás pagando por el manejo de tu fondo. 1% a 10 años es 10%, entonces ya se vuelve realmente costoso y mientras más grande es tu inversión, más estás pagando, ¿no? Entonces, como para que tengan contexto, un más de 1% es súper caro. Y como podemos ver aquí, esto es realmente bajo el costo, o sea, es 0.03%. En Entonces, el caso del S&P 500 de Vanguard. exactamente, entonces digamos que esto es de $100 estaríamos pagando menos de un centavo. Eh, es Sí, muy bajo. muy, muy bajo. ¿Y por qué es tan barato? Creo que esa es una buena pregunta. ¿Por qué es tan barato? Em, Tal vez antes de solo mencionar eso, podemos mostrarles cómo está compuesto esto. Igual para los que nos siguen en audio, pueden ir a la página web y ahí van a ver una parte donde habla de composition y tú puedes entender cómo está invertido el fondo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que Básicamente la diversificación, porque es la composición por diferentes sectores de la economía. exactamente. Entonces, aquí, por ejemplo, el 3%, casi 4% de este ETF está en energía, 12% en salud, 30% en Information Technology y cosas así. Entonces, como ven, tiene un montón de cosas y aquí ya pueden ver la lista de las empresas. Por ejemplo, Amazon es el 3.6%, Apple es 6%, Microsoft casi 7%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada dólar que nosotros invertimos en este producto, se distribuye de esta forma. Entonces, por cada dólar, 6% de ese dólar se va a Apple, eh, casi 4% en Amazon, en Facebook o Meta 2%. Y entonces tenemos todas estas cosas. Imagínense lo que nos costaría recrear. Hay obviamente 500 empresas en este índice. Imagínense lo dificultoso que fuese ir y comprar 2 centavos de Meta,
$2 de Meta, $3 de Amazon, si estuviésemos invirtiendo nuestro Bueno, lo dinero. que- Ujú. Exacto, aquí está distribuido ya automáticamente en todas estas cosas. Eh, sería increíblemente difícil tratar de hacer esto manualmente, ¿no? Y ahí sí volvemos a esta idea de por qué es tan barato, o sea, por qué cuesta tan, tan poco este producto. Y la respuesta es que básicamente esto ya está comodificado de cierta manera, ¿no? Entonces hay miles de ETFs que siguen este índice, entonces la lista son las 500 empresas y de ahí los productos que tú compras. Hay un montón de productos que básicamente te ofrecen exactamente esto. Te ofrecen las 500 empresas, puedes comprarle esto a Vanguard, puedes comprarle esto a BlackRock, puedes comprarle esto a tu banco. Hay bancos que básicamente te ofrecen el mismo producto. Entonces, es algo relativamente fácil de hacer, ¿no? Porque es simplemente tener una lista de estas empresas y crear un producto y básicamente automatizar la compra Recibir. eh, de estas acciones, básicamente. Entonces, para uno hacerlo solo fuese muy difícil, pero imagínense que ya tienes software, que ya tienes un montón de tecnología y solo estás comprando lo que es una lista, ¿no? Entonces no es tan difícil para una institución grande hacer esto a un costo bajo, básicamente. Además que yo diría, por ejemplo, un Vanguard no hace esto por cada persona, o sea, lo hacen en masa. De Ujú. toda la gente que invirtió en este ETF, hacen las compras, lo distribuyen, o sea, está todo súper automatizado para hacerlo en masa, como dices tú. Si yo quisiera decir, no, es que yo no quiero pagar ese fee del 0.003, ¿cómo era? 0.03 por Sí, ciento. Eh, y yo no quiero pagar eso porque no quiero pagar ni un centavo a management fees, pero si me pongo a tratar de recrear esto yo en ujú, casa solita comprando, o sea, gasté mi tiempo, gasté el estrés de estar manejándolo todo el tiempo. Es casi como un trabajo tiempo completo yo estar trabajando eso yo sola o uno solo. ujú. Y ese es justo uno de los beneficios. Yo quisiera que hablemos un poco de los beneficios de los ETFs. Y, o sea, uno de los beneficios es que es bastante seguro, o sea, son índices confiables que invierten, que están diversificados, como pudieron ver, como les mostramos y como les dijimos, o sea, no es que invierten, hay unos que invierten en una sola industria, pero los más populares, los que la gente más usa, son estos que están bien diversificados, que invierten en varias industrias, que está súper distribuido, que estás no invirtiendo en dos empresas, sino estás invirtiendo en 500 empresas, Ujú. entonces te da muchos beneficios con un trabajo mínimo de parte tuya, con un estrés mínimo de parte tuya. Claro, sí, exactamente. Entonces, ahí vieron, hay 500 empresas, cada dólar que tú inviertes está automáticamente distribuido en todas esas empresas. Y sí, no sé si diría que es seguro porque todo se puede ir a la mierda a cualquier rato. Y no sé, Facebook puede estar súper bien un día y de ahí pasa algo y vale la mitad. O sea, el precio y el valor de tu inversión siempre puede variar, Mm. pero es altamente diversificado. Eso sí, eh, de entrada ya tienes 500 empresas y básicamente te ahorras el trabajo, sí, de tratar de hacerlo tú solo, pero también creo que te ahorra un poco la tentación de estar tú con esta idea de que tienes que elegir empresas, tienes que investigarlas y de ahí decidir invertir, comprar esas acciones y luego decidir cuándo venderlas, ¿no? Entonces tienes que hacer toda esta gestión si es que estás haciendo algo más eh, de cierta forma diferente, ¿no? Si estás tratando de tú invertir activamente y tú elegir y tú hacer todos estos pasos, es súper difícil eso. Y aquí, con un solo clic, básicamente ya tienes todo el mercado.
básicamente. Entonces, esa es una de la belleza o las ventajas de esto, ¿no? Que es una diversificación que tú solo no realmente no podrías hacer, a menos que, sí, seas un trader. Realmente no quisiera solo eso todo el Sí, tiempo. sí, de tu Eh, vida. entonces, hablemos de las desventajas. ¿Qué Ujú. desventajas hay de tener tu dinero en un ETF? Realmente es la teoría de las finanzas personales o un poco el espacio en el que estamos. Se aconseja que la gente invierta así, porque es alta diversificación y bajo costo. Entonces, esas son las dos cosas que tú deberías buscar de cierta manera. Las desventajas es que es pasivo, es que básicamente estás haciendo lo que todos hacen Ujú, y digamos que hay índices más amplios ya, o sea, no tenemos que estar limitados a las 500 empresas en Estados Unidos. Ese es el más famoso, pero la razón por la cual es el más famoso es porque de cierta manera ese es un barómetro de la economía, ¿no? ujú. Entonces, si la economía está mejor, este índice está mejor. Si la economía está peor, ya. Entonces, imagínate que nos ampliamos un poco más y tenemos un índice de básicamente todas las acciones del mundo, ya. Diversificación completa. Ujú, Y el argumento es, ok, si al mercado le va bien, a ti te va bien. Si al mercado le va mal, a ti te va mal. Entonces estás haciendo algo por definición que es un promedio. Eres una persona promedio. ujú, Y a la gente no le gusta eso porque piensa que puede ser mejor que el promedio. ujú. Eh, y eso creo que hemos hablado bastante de ese tipo de sesgos y todo, pero normalmente si tú inviertes es porque algo de bien estás haciendo en tu vida, ¿no? O sea, no es que estás con dificultades, súper dificultades serias en tu trabajo y todo, entonces tal vez has tenido éxito profesional, algo estás haciendo bien, por definición no eres promedio, por definición quieres algo mejor que la media y la gente se mete en esta idea de que puede tener mejor Ganar. retorno. Claro, mejor que el mercado. Yo puedo hacer algo mejor, yo soy más inteligente, yo soy un arquitecto increíble, yo soy un ingeniero, un abogado, gano todo. Empieza a jugarte ese ego y tienes esta idea de que tú puedes hacerlo mejor que el promedio del mercado. Y no sé, y ya hemos hablado ya de esto un poco, pero debemos hacer un episodio solo de eso. Pero básicamente, obtener el retorno promedio es súper difícil. Sí. La mayoría de gente no lo logra y eh, básicamente, si es que logras eso, ya es un montón, ¿no? Entonces, no sé si es que hay desventajas realmente. O sea, la desventaja sería si tú puedes de alguna manera tener un arbitraje mejor. O sea, si tú realmente crees que puedes tener mejor resultado, entonces esto no te conviene, pero Claro, sería como hablar de ese tema de opportunity cost, o sea, el hecho de ujú, que inviertes en esto significa que no estás invirtiendo en otras cosas, ujú, pero pues eso va a pasar con cualquiera de las inversiones, o sea, cualquier inversión que tú hagas, sea un ETF, sea una inversión con tu banco de estos de fondos de plazo fijos, o sea, cualquiera de estas inversiones significa que estás poniendo tu dinero en un lugar y no en otro lugar y que hay un costo de eso, que te estás perdiendo otras oportunidades y bueno, son decisiones que uno tiene que hacer, como siempre hemos dicho, dependiendo de tu tolerancia al riesgo ujú. y de tu situación personal. Pero sí, estoy de acuerdo. O sea, en este caso, creo que yo todo lo que escucho en todos los podcasts, en todos los libros financieros, siempre te dicen lo mejor que puedes hacer es invertir en un ETF a largo plazo y estar en ese promedio creciendo constantemente. Y bueno, otra pregunta antes de que terminemos, súper práctica. ¿Qué hace uno en Latinoamérica si uno quiere invertir en un ETF? ¿Cómo se hace eso? Es, eso es un poco lo loco, ¿no? Que es súper fácil. O sea, es como comprar.
comprar un ticket de avión es más difícil que comprar un ETF. Eh, sí, realmente es más fácil comprar $1 en 500 empresas en bolsa que comprar un boleto a, no sé, a cualquier país aquí a la vuelta de la esquina. ¿Qué necesitamos? Necesitas un broker, o sea, una cuenta de inversión, y ese paso puede ser difícil porque es abrir una cuenta con una institución financiera de cierta manera, entonces piensen en eso, cómo abren una cuenta el banco, tienen que llenar un formulario, entregar Mandar información documentos, financiera, sí. tienes que probar tu dirección y este tipo de cosas, ¿ya? Pero digamos que ya tienes esa cuenta, le transfieres dinero, básicamente tienes que tener dinero en esa cuenta y una vez que tienes dinero ahí, simplemente vas a un portal, buscas el producto que quieres comprar, en este caso el S&P 500 tiene unas siglas B chica o, y tú buscas eso y te sale ahí como una acción o un activo y tú pones $53 quiero comprar de Vanguard, del Vanguard S&P 500 y te compras eso y tú empiezas a comprar y tu portafolio básicamente es cuántas unidades, cuántas acciones tienes ahí. Eh, Ahorita, para que sepan, el precio de una acción del S&P 500 de Vanguard está en $503. Eso es una unidad, ¿no? Entonces, si yo invierto 1,000 y pico, me podría comprar 2 unidades enteras. Puedes comprar menos, ¿no? Entonces puedes tener 1,5, 0,20, digamos, ¿ya? O sea, no tienes que tener $500, pero sí, básicamente tú compras esa unidad y digamos que mañana el precio sube a $600. Entonces, una unidad valía 500, ahora vale 600, esa diferencia es tu ganancia y eso es básicamente invertir. El precio sube, tú tenías estas unidades que has ido comprando en el tiempo y si eso se revaloriza idealmente para arriba, esas son tus ganancias. Y si pierde valor, pues ahí tú pierdes dinero, pero digamos que si estás invertido a largo plazo, eh, no te importa tanto variar una variabilidad del precio de semana a semana, mes a mes o hasta año a año, porque estás ahí mucho, mucho tiempo. Y otra pregunta, mencionaste que hay bancos acá en Latinoamérica que también te dan acceso o Uf, instituciones que también te dan acceso, pero no eso es sé más si hay complicado. aquí, no sé si hay aquí en Latinoamérica, pero sé que los bancos grandes en Estados Unidos o en Canadá, por ejemplo, ellos crean sus propios ETFs con marca BMO, por ejemplo, en Canadá. El Banco de Montreal tiene su portal y te permite comprar acciones, pero también te vende su producto del S&P 500 y el banco se gana esa comisión, se gana el management fee. Ya. O sea, ahí va, y entonces no te obligan, bueno, algunos creo que sí te obligan o te obligaban, era medio controversial en Canadá eso hace tiempos que los bancos solo te dejaban comprar sus propios productos y cosas así. Creo que hubo toda una regulación ahí, pero sí, hay un montón de ETFs que siguen ese índice, ¿no? Entonces, tienes muchas, muchas opciones de cuál quieres comprar, pero los más conocidos son los productos de Vanguard, um, de BlackRock, esos son los dos casas que más activos manejan en el mundo, ¿no? Entonces tienen trillones de dólares que ellos gestionan a través de sus productos, de todos sus ETFs, de sus fondos, de sus cosas, y son los players más grandes en todo el mundo. Entonces, si ven BlackRock, ven Vanguard en las noticias, ya saben quiénes son ellos. Pero sí, eso es un ETF, es una canasta de activos, $1 que inviertes ahí, distribuyes en 500 empresas y
Sí, creo que eso es. Majo, no sé si hay algo más que no estamos preguntando de aquí o hay algo más que queramos mostrar. Yo creo que lo cubrimos todo. Como les decíamos, es uno de los productos financieros más recomendados cuando se está invirtiendo. Como le hemos hablado antes, lo más difícil de invertir no es invertir como tal, sino mantener el curso y no dejar que el ego, que la parte psicológica gane de querer vencer al mercado, de querer hacer cosas diferentes, de querer ser súper activo, cuando los estudios muestran que invirtiendo a largo plazo en productos como estos es generalmente lo que da y rinde mayores resultados. Y con eso creo que terminamos por hoy. No se olviden de que si tienen preguntas, nos pueden dejar comentarios, ya sea en Instagram, en YouTube, nos pueden mandar un email. Si es que siguen nuestro newsletter, no se olviden de suscribirse a nuestro newsletter. Y si no se han suscrito a nuestro canal o en Spotify a recibir notificaciones cada vez que sale un episodio nuevo, pueden hacerlo en este momento. Nos vemos la siguiente vez.